ocasiones compuso un salmo y dijo en Salmo capítulo 138 y versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Tu misericordia, oh Israel, es para siempre. No desampare las obras de tus manos. Entonces esta obra es la obra del Señor y Dios no va a desamparar su obra en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Y este propósito nunca fue del pastor. Este propósito fue de Jehová Dios. Fue de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre de Dios. Nunca fue el propósito de los apóstoles. Nunca nació del corazón de un hombre. Nació del corazón del Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el nombre de Dios. Este es el proyecto de Dios, un proyecto divino. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios es el único que ya después apóstol Pablo ya veía. Si no me equivoco, en Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijo amado. Deja gañan de Yarabey y de comportar a ella. Es que hay juro un guasa su ver. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. La dejan gañan de Yarabey con propósito de Yarabey. Sé sabio y tenga propósito en tu vida. Sé imitador de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Salomón se levantó y construyó la casa de Jehová Dios. Y dice la Biblia que cuando Salomón construyó esta casa, dice que los holocausto es ofrenda quemada por completo. Dice la Biblia que el holocausto, las ofrendas no cabían en el arca, en el tabernáculo, porque habían miles. Alabado sea el nombre de Dios. Y descendió la gloria de Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque era propósito de Dios que la casa de Jehová ahí estuviera. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Este es el propósito de Dios. Satanás quiere frustrar los planes, pero de esos errores Dios hace una maravilla. Cuando Ismael nació, pareciera que era un error. Ismael nació de Agar, la cual es hija de esclava y simboliza la ley de esclavitud. Le dijo uno de sus hermanos: no la matemos, sino la vendamos a los ismaelitas. Y los ismaelitas vendieron a Egipto, y en Egipto fue engrandecido José. ¿Para qué? Para preservar la vida de los 12 tribus y de su padre Jacob en medio de la hambruna, en medio de la escasez. Pareciera, alabado sea el nombre de Dios, que el diablo se deshizo de José, pero en medio de la cárcel, en medio de Egipto, en la esclavitud, Dios se engrandecía en él. Alabado sea Dios. Por el pecado de su hermano, aleluya. Porque no era propósito. La Biblia dice: cuando Jehová opera, dice Isaías, ¿quién lo estorbará? Cuando Dios actúa, cuando usted mira y lee la Biblia, cuando vino el arcángel Gabriel allá en Persa, dice la Biblia que el Satanás, el principado, lo detuvo 21 días. Pero cuando vino el Espíritu Santo para engendrar en María al Hijo de Dios, ni un segundo lo impidió ni lo estorbó. ¿Por qué? Porque operando Jehová, cuando viene el Espíritu Santo, ni Satanás ni nadie puede detener. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Este es el propósito de Dios. Gracias, Jesús. Alguno describe a María al nacimiento de Jesús: embarazo no planeado. Mentira. Este se planeó antes de la fundación del mundo. Dios lo planeó el nacimiento. Dice la Biblia de Isaías: he aquí la Virgen concebirá un hijo. Esto será por señal, aleluya. Esto será por señal de la salvación. Al hombre a quien Dios le llamó Moisés,
que libertaría al pueblo de Dios. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Parecía que todo ya se perdió, pero todavía quedaba, alabado sea Dios. El ángel de Jehová vino en la zarza. José fue vendido y pasó a los 30 años como esclavo, pero Dios tenía plan todavía. Yo no sé lo que está haciendo el enemigo en tu vida esta tarde, esta noche, pero sabe usted de ese plan malvado del diablo. Dios tiene un plan atrás para engrandecer su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios para siempre. Usted tiene que entender eso. El diablo desde el principio quiso frustrar. Frustrar quiere decir impedir el propósito de Dios. Le engañó a Eva y a Adán. Y de ahí vino la promesa de Dios. Porque She hay que comprometer el reino físico con los hombres, y eso será la nueva Jerusalén, tierra nueva y cielo nuevo. Alabado sea Dios, que el diablo ahí no va a poder más impedir, porque estará ya en el lago de fuego en tormento. Gloria a Dios. Usted tiene que tener propósito. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, ellos decían, muchas personas decían, se escondían los apóstoles, se acabó ya todo. Ni Satanás sabía. La Biblia dice que Satanás no pilla ahí, porque si hubieran conocido, dice la Biblia, nunca hubiera crucificado al Cristo de la gloria. No sabían los apóstoles, no sabía Satanás ni los demonios que la crucifixión de Jesús era el triunfo sobre él, el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el pecado. Alabado sea el nombre santo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la Biblia que una persona con propósito es aquel que recibe verdaderamente algo del Señor Jesús. Es aquel que verdaderamente recibe la bendición de Dios. Usted está en el mundo, en la iglesia. Dice la Biblia, decía, jamás va a depender ya de Yahvé. El hombre del doble ánimo es constante en todos sus caminos. El que tal piensa jamás recibirá algo de Dios, dice Santiago. No piense, ni me llevo también de llover. Que la Biblia ve. Pero el hombre que es de humilde, de condición. Entonces la Biblia dice que si tú quieres estar en la iglesia y quieres no estar, va a depender ya la mañana de Yahvé. Tiene que decirle, yo voy, alabado sea el nombre de Jesús, aunque me tenga que crucificar. Jesús sabía que el propósito, su victoria no estaba en renunciar a la cruz, estaba la cruz ahí. Y la Biblia ve que alzó su mirada y su rostro hacia Jerusalén y se fue caminando al Calvario diciendo, aleluya, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, porque alabado sea el nombre de Dios. Haendo José le me hizo y tú no dai por otra opción. A Jesús moí Jesá, jao triunfa. Gloria a Dios. Porque cosas que no se ha visto ni en corazón de hombre ha salido son las que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Yo quiero que se ponga de pie. Gracias, Jesús.